Socorrito, buen día.
Buenos días. Ante todo, quiero pedirles disculpas a todos por la demora. Sin embargo, hubo un problema con el link para ingreso y era preferible que dáramos un tiempo de espera con el fin de que todo se conectara. Vamos a iniciar con este conversatorio diciéndoles a todos que en mi nombre es Liliana Ojeda Insuasti y en mi condición de presidenta del Comité Seccional de Género de la Rama Judicial, les doy la bienvenida a este evento que pretende socializar las providencias del Distrito Judicial de Caldas mejor calificadas en el concurso nacional denominado Reconocimiento a la Incorporación del Derecho a la Igualdad y la No Discriminación en las Sentencias Judiciales, promovido por el Comité Nacional de Género de la Rama Judicial. Y antes de presentar a nuestras expositoras, quiero destacar la importancia de este logro para el Distrito Judicial de Caldas, ya que se trata de un concurso a nivel nacional en el cual las sentencias que participaron fueron revisadas y valoradas por profesionales con formación y experiencia en el tema de género de nivel internacional y por investigadores de la academia pertenecientes a las universidades, quienes aplicaron los lineamientos para efectuar la calificación de las providencias postuladas, obteniendo las sentencias que representaron a Caldas una calificación de excelencia. Creo que sin más preámbulos y ya que es lo que ustedes quieren escuchar, les voy a presentar a nuestras expositoras. En primer lugar está la doctora Sandra Jaidibe Fajardo Romero, magistrada Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales, y la doctora Eliana María Toro Duque, juez primera civil de Circuito de Manizales. Los dejo con la intervención de la doctora Sandra Jaidibe Fajardo Romero. Por esto, a nombre del Estado colombiano, reconozco la responsabilidad internacional por las fallas del sistema judicial que no realizó una investigación penal digna para la víctima al recaudar 12 declaraciones y le pide perdón a Ginette Bedoya por estos hechos y por el daño que le causó. Pero también, señora Presidenta, sabemos que con seguridad falta mucho por hacer. No escatimaremos esfuerzos para mejorar en la prevención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, resulta urgente, y así lo haremos, seguir fortaleciendo la capacitación de los jueces y magistrados para que el enfoque de género sea verdaderamente eficaz en todo el sistema judicial. Buenas tardes, señoras y señores asistentes. Que nuestras acciones, o mejor, nuestras omisiones, no propicien ese tipo de pronunciamientos como el que acabamos de escuchar. Acabamos de escuchar al director de la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado dentro del proceso de responsabilidad instaurado por Ginette Bedoya contra el Estado colombiano, entre otros, por la falta de aplicación de la perspectiva de género dentro del proceso penal en el que ella fungió como víctima, proceso que cursa actualmente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para el desarrollo de esta charla, vamos a realizar primero una aproximación a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales el 3 de julio del año pasado, dentro de un proceso de divorcio. Vamos a resaltar los principales aspectos relacionados con la identificación y aplicación de la perspectiva de género, así como la metodología que utilizamos para desarrollarla.
Asimismo, vamos a referir dentro de la charla algunos aspectos conceptuales que nos van a servir de marco al contexto del tema central que nos ocupa. ¿Qué? No pensará venir la Violeta. Para empezar, vamos a indicar que se trata de un proceso de divorcio en el que la esposa alegaba, entre otras causales, grave e injustificado incumplimiento de los deberes por parte de su esposo, ultrajes y trato cruel. A la par del divorcio, la señora reclamaba la liquidación de la sociedad conyugal y el reconocimiento de alimentos. Por su parte, el esposo se oponía y para el efecto formuló distintas excepciones. En el trámite de la primera instancia, durante la audiencia inicial, las partes conciliaron la causal de divorcio, entonces quedó conciliada por mutuo acuerdo. Sin embargo, no hubo consenso en el monto de los alimentos, razón por la cual el trámite continuó únicamente por esa pretensión. El juez de primera instancia negó las excepciones y fijó la cuota alimentaria a favor de la cónyuge en un porcentaje de la pensión percibida por el señor y en una suma fija de dinero respecto de los ingresos extra que éste también recibía. Inconforme con esa sentencia, el cónyuge la apeló básicamente por 3 argumentos. Uno, consideró que él no tenía la obligación jurídica de suministrar alimentos porque no había sido condenado como culpable. Segundo, consideró que su esposa no tenía la necesidad de recibir alimentos en la medida en que ella figuraba como titular de dominio de la casa en la que habitaba la familia. Asimismo, consideró el señor que él adolecía de la suficiente capacidad para sufragar alimentos, a lo que se sumó las condiciones que él refirió como extraordinarias e imprevisibles que sobrevinieron con ocasión de la pandemia COVID-19 y que le afectaron en el ejercicio como abogado litigante, pues esa es la actividad que él desarrolla. Por su parte, la señora, al discorrer el traslado, insistió en su calidad de víctima de violencia física y psicológica por más de 30 años. Con esos contornos fácticos nos surgió una primera pregunta. Dijimos, ¿será que acá se aplica la perspectiva de género? Y para el efecto empezamos a revisar los supuestos fácticos de la demanda, la contestación, el recaudo de pruebas y los escritos de los abogados. Aquí emergieron unos signos de alarma, se prendieron unos bombillos, porque recordemos que las causales invocadas eran ultraje, trato cruel, maltratamiento de obra. Con esa revisión de esos documentos, entonces surgieron nuevas inquietudes. ¿Qué es eso de la perspectiva de género? ¿Será que siempre que una mujer reclame un derecho se debe aplicar la perspectiva de género? ¿Cómo hacemos para identificar un caso en el que se debe aplicar la perspectiva de género? ¿Qué es eso de los estereotipos de género? ¿Qué implicaciones tiene para un caso el aplicar el enfoque diferencial con perspectiva de género? En este punto quiero hacerles una confesión, porque al igual que la gran mayoría de ustedes, mi conocimiento en el tema de género era casi nulo. Afortunadamente, existe mucha literatura de estudio y material de lectura que puede servirnos de arranque. Para el efecto, yo referencio y resalto de manera muy importante los contenidos, las herramientas, las listas de verificación y los manuales que la Comisión Nacional de Género tienen en el sitio web de la página de la rama judicial. También quiero referenciar autoras muy importantes como Isabela Gatón con su libro Si Adelita se fuera con otro. O a nivel internacional referencio también autoras como Concepción Jimeno, quien incluso hace poco, más o menos un mes, acaba de lanzar un libro que se denomina Juzgar con perspectiva de género. Para entender qué es y cómo se aplica y de dónde proviene la perspectiva de género, es importante que nos reubiquemos histórica, sociológica, cultural y socialmente. Para eso, no debemos retrotraernos mucho en el tiempo. Es suficiente con mirar 70 años atrás, mirar una familia de clase media colombiana compuesta por papá, mamá, 7 hijos. El objetivo común de esa familia, de esa pareja, era que sus varones se prepararan para ser productivos a nivel laboral. Para eso,
se les podía enviar a estudiar una carrera o un arte si se contaba con los suficientes recursos económicos. En todo caso, se procuraba que ellos pudieran ingresar a una fábrica, a una empresa o al Estado. En todo caso, se buscaba que pudieran ser unos proveedores. A nosotras, las mujeres, también nos preparaban, solo que lo hacían de otro modo. Nos preparaban para que supiéramos cocinar, lavar, planchar, tejer. ¿Por qué? Porque nuestro rol iba a ser otro. Nuestro rol era el de ser madres y esposas. Y esto sucedía ¿por qué? Porque nuestra familia y nuestra sociedad se construyeron a partir de unas creencias, en muchas ocasiones injustificadas, que fincaban la distribución de los roles, de las funciones de los individuos únicamente a partir del sexo al que pertenecían. Por ejemplo, como los hombres son racionales, pueden estudiar, salen a trabajar, van a la esfera pública. Pero como nosotras las mujeres somos tiernas y somos emotivas, debemos quedarnos en la casa a cuidar a nuestros hijos y a nuestro esposo. Esas creencias falsas son los estereotipos de género y no son inocuos, imponen obligaciones. En este caso, el de la familia basada en el modelo patriarcal, pues resultaba incuestionable que existía una preponderancia del varón, del hombre, sobre la mujer, de modo tal que el papá, el hombre, podía exigir cosas que de ningún modo la mujer podía exigirle a él. Tal vez una imagen que podamos tener muchos de nosotros es recordar cómo llegaban nuestros padres o nuestros abuelos a la casa después del trabajo. Ellos llegaban cansados, agotados, de mal genio. Y nuestra mamá o nuestra abuela lo único que nos decían era: no jueguen, no hagan ruido, hagan silencio. Su papá o su abuelo están cansados. Pero la mujer, que había trabajado más horas, porque muy posible se había levantado antes que el esposo para hacer el desayuno, había estado todo el día lavando, planchando, cocinando, aseando la casa. Y ella no solamente no podía descansar a esa hora, sino que incluso debía seguir con su rol de atención al cónyuge. Esos estereotipos de género no son insustanciales, producen nefastas consecuencias a nivel individual, psicológico, familiar y en nuestro tejido social, porque son creencias inconscientes que nosotros vamos aceptando de manera acrítica y que van atravesando todo nuestro tejido social. Se reproducen, se normalizan, se perpetúan con efectos negativos en el mundo social, cultural, económico, político, jurídico, en este último a través de normas. Esos estereotipos de género derivados de la sociedad patriarcal en los que la mujer es inferior al hombre o está a su servicio o a su disposición, han formado relaciones asimétricas de poder entre ellos. Esas relaciones asimétricas, pues claramente transgreden el derecho de igualdad que debe pregonarse respecto de los dos sexos. Y esto suscita conflictos, enfrentamientos, problemas de abuso que llegan a los estrados judiciales. Y aquí esos problemas no solamente afectan a las mujeres, esos estereotipos también afectan a los hombres. Recordemos y pensemos, por ejemplo, en aquellos procesos que versan sobre el cuidado o tenencia de los menores. En ese tipo de procesos, el hombre se encuentra en una situación de desequilibrio, pues partimos de un prejuicio injustificado de que el hombre no sabe cuidar a sus hijos, o al menos que los menores siempre van a estar mejor con su madre. Precisamente en esas situaciones es donde el juez debe entrar a examinar con un tamiz diferente que nos permita ver si esos estereotipos causan discriminación y si tornan asimétrica la relación de poder entre hombres y mujeres con ocasión del género. Y con ese presupuesto proceder a aplicar la perspectiva de género con enfoque diferencial. Importa acá también indicar que esos estereotipos de género pueden ser introducidos por los mismos abogados, en sus escritos, en sus alegaciones, en la forma de preguntar e incluso por las mismas partes cuando rinden sus declaraciones o por nosotros como administradores de justicia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como jueces? Primero,
debemos identificar los estereotipos de género que se pretendan introducir al proceso. Segundo, debemos visibilizarlos, debemos mostrarlos, explicitarlos. Pero esto no es suficiente. Debemos fundamentar cómo esos estereotipos transgreden el derecho de igualdad. Y con esa fundamentación de transgresión del derecho de igualdad, debemos tomar las medidas necesarias para equilibrar la relación que se ha visto afectada con ocasión del género. Y esto debemos hacerlo no solamente en el fallo, sino durante todo el desarrollo del proceso, con especial énfasis en el decreto y práctica de pruebas. A la par del deber constitucional que nos obliga a nosotros los jueces a garantizar la igualdad de las partes, también se nos imponen unos deberes convencionales de evitar la entrada de estereotipos de género al proceso y de aplicar la perspectiva de género. Y esto se ha instrumentalizado, entre otros, en la Declaración sobre Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y ya a nivel regional en la Convención Belén do Pará. Estos instrumentos internacionales forman parte de nuestro ordenamiento jurídico en virtud del bloque de constitucionalidad. También contamos con normas tales como la Ley 294 de 1996 y la Ley 1257 del 2008. Amén de esto, pues se ha construido por parte de las altas cortes una sólida línea jurisprudencial que determina el deber que nos asiste a nosotros como funcionarios judiciales para aplicar la perspectiva de género en los casos en que se encuentre de por medio situaciones de violencia intrafamiliar. Para solamente citar algunas providencias, podemos hablar de la tutela T145, 135 del 2017, la 240 o 311 del 2008, y todas en referencia al deber que nos asiste de aplicar la perspectiva de género en los casos de violencia intrafamiliar. Pero su espectro de aplicación se ha visto ampliado a otras áreas del derecho. Por ejemplo, en materia contencioso-administrativa, este año se profirió una providencia muy reciente, el 29 de abril del 2021, por parte de la magistrada Estela Carvajal, en el que se aplica la perspectiva de género. A nivel laboral encontramos la sentencia SL 696 del 2021. A nivel de familia encontramos la sentencia STC 6975 del 2019. A nivel penal encontramos la sentencia 2136 del 2020. Ahora vamos a mirar qué hicimos nosotros con la sentencia. Con esa claridad conceptual que acabamos de mencionar someramente, retomamos los supuestos fácticos de la demanda, la contestación, los hechos probados, porque recordemos que fungíamos como segunda instancia. ¿Para qué? Para determinar si del entorno social, económico, cultural y familiar que en su momento formaron las partes, se evidenciaban categorías que pudiéramos considerar sospechosas, de las que se pudiera desprender no solamente la asimetría en la relación de los esposos, sino también estereotipos de género. Vamos a ver qué encontramos. Encontramos, por un lado, respecto de la demandante, que se trataba de una mujer, tenía la condición de mujer. Tenía un escaso o nulo nivel de educación, ni siquiera había podido terminar el primer grado de primaria. Tercero, tenía una situación de pobreza absoluta, sobre todo en el entorno en el que creció y se desarrolló. 4, se encuentra, o para el momento de la providencia se encontraba, no sé ahora, privada de la libertad. Y, adicional a eso, tenía una total dependencia económica respecto de su esposo. Esas categorías constituyen una alerta, pero por sí mismas no alcanzan a generar una asimetría. ¿Qué debemos hacer? Debemos confrontarlas con las del cónyuge contrario, la del esposo, para ver qué encontramos. Y ahí, ¿qué hallamos? El esposo pertenecía a la fuerza pública.
entidad de la que incluso, la Policía Nacional, entidad de la que incluso se pensionó. Durante la vigencia del matrimonio se profesionalizó, se hizo abogado y logró ejercer con muchísimo éxito la actividad de abogado litigante. Ostentaba cargos y actividades que por sí mismas implican ejercicio de control y de poder. Miembro de la fuerza pública, abogado, litigioso, prestigioso. Amén de eso, percibió unos ingresos en calidad de pensionado y como litigante, actividad esta última que desarrolla de forma tan lucrativa que dio lugar a que se convirtiera en rentista de capital. Esta ubicación de las partes en posiciones extremas desencadenó una relación desigual que dio lugar a que se probara, entre otras, las siguientes circunstancias. Que la demandante había sido víctima de constantes maltratos físicos y agresiones verbales por parte de su excónyuge, los cuales se presentaron de manera sistemática durante toda la vigencia del matrimonio, a tal punto que la violencia se convirtió en la forma de comunicación e interacción del esposo hacia la esposa, incluso se normalizó. El Señor solamente la trataba a ella con palabras vulgares, soeces y con agresiones físicas. También quedó probado que el demandado de manera reiterada ultrajaba e intimidaba no solamente a la demandante, sino a sus hijos, lo que incluía amenazas que recaían contra la vida de la demandante y contra la vida del mismo señor. Acá importa tener presente que por el trabajo que él desarrollaba, él utilizaba un arma de fuego. Y con esa arma de fuego, él solía amenazarla a ella y amenazarse él mismo frente a su esposa y frente a sus hijos. La demandante siempre recibió un trato denigrante respecto del demandado, a tal punto que éste le arrebató su rol como esposa y su rol como mujer, lo que dio lugar a que, en palabras de la misma señora, y aquí me voy a permitir leerles, ella dijera: yo me considero que yo en mi casa no fui la señora, me considero que yo solo fui la empleada, porque yo no tuve trato de esposa, yo simplemente fui una empleada maltratada, porque hasta las sirvientas las tratan con dignidad. De lo que se probó entonces, se pudo concluir que la demandante fue víctima de violencia física, psicológica y económica al interior del sitio más sagrado y más seguro que puede tener una persona, su hogar. Dicho en otras palabras, fue víctima de violencia intrafamiliar de manera permanente y sistemática. Con esa claridad fáctica se estableció que esa situación de maltrato dio lugar a una marcada subordinación, así como a una dependencia emocional y económica de la demandante hacia su esposo. Circunstancias estas que debían ser vistas a través del tamiz del enfoque diferencial con perspectiva de género, que ha sido definido como el deber de admitir, cuando ello sea relevante, como en el caso que nos ocupa, que la asimetría de poder puede existir entre hombres y mujeres con ocasión a las relaciones de poder. Esto lo encontramos en la sentencia T338 del 2018. Entonces, con este tamiz, nosotros procedimos a resolver los problemas jurídicos planteados en la providencia. Recordemos que eran básicamente 3 los puntos que cuestionaba el demandado. Uno, que hacía referencia a la inexistencia del vínculo, puesto que él aseveraba que no había sido condenado como cónyuge culpable y en ese orden de ideas no debía pagar alimentos. Aquí, ¿qué encontramos? Después de estudiar distintos fallos de la Corte Constitucional en sede de constitucionalidad y en sede de tutela, así como sentencias de la Corte Suprema de Justicia, encontramos que no siempre es necesario que exista un cónyuge culpable para que subsista la obligación de alimentos después del divorcio. Pues incluso el cónyuge divorciado
que padezca una enfermedad grave, una anormalidad física, psíquica, que sea incurable y que carezca de medios para subsistir de manera autónoma y digna, tiene derecho a reclamar alimentos de su esposo o de su ex esposo, así no haya sido condenado el obligado como cónyuge culpable. Esto lo podemos encontrar en la sentencia de constitucionalidad C-246 del 2002. E incluso por vía de tutela se ha venido aplicando de manera específica. Y para el efecto se puede revisar la T-1098 del 2006 y sentencias de la Corte Suprema de Justicia como la 442 del 2019. También se enfatizó en que por vía jurisprudencial se ha establecido que en nosotros los jueces radica la obligación de indagar sobre la conducta de las partes para establecer la responsabilidad de los excónyuges en la interrupción de la vida común, a fin de determinar los efectos patrimoniales, dentro de los cuales se pueden encontrar los alimentos, al margen y de manera independiente de la causal invocada, esto es, que es una causal objetiva o que se haya conciliado la causal de divorcio, como aquí ocurrió. Esas averiguaciones que debe realizar el juez las debe hacer en ejercicio de las facultades ultra y extra petita de que trata el artículo 286 del Código General del Proceso. Como soporte jurisprudencial de esta ratio decidendi que acabo de señalar, se pueden encontrar, entre otros, la sentencia 1495 del 2000, la sentencia STC 6975 y 13758 del 2019. Ahora vamos a ver qué se probó. Se probó que recaía en el esposo la asignación de responsabilidad en la ruptura de la unión, pues se había demostrado los múltiples actos de violencia intrafamiliar por él generados en contra de su ex esposa, los cuales se exteriorizaron con intimidación, con manipulación, con amenazas directas, con humillación e aislamiento, incluso aquí la encerraba, con subordinación y con dependencia económica. Como conclusión, el cónyuge sí debía sufragar los alimentos por ser el responsable de la fractura conyugal, al margen de que se hubiese conciliado el divorcio, de manera tal que ese punto de apelación no le prosperó al señor. Vamos a estudiar el segundo punto o planteamiento esbozado por el demandado en su escrito de apelación. El señor aludía que su excónyuge no tenía necesidad para recibir alimentos, porque era titular de la casa de habitación donde vivían todos, incluyendo sus hijos. ¿Qué se probó dentro del proceso? Se probó que la señora siempre derivó su subsistencia de su excónyuge, con quien desarrolló un proyecto de vida familiar en el que ella asumió el rol de ama de casa por más de 30 años, mientras su esposo seguía trabajando, se pensionaba, se profesionalizaba, ejercía como litigante y consolidaba un patrimonio muy representativo en su cabeza. Esa descripción denota un grave desequilibrio que se presentó en la relación de pareja, lo cual revela el total grado de subordinación y dependencia económica de la demandante hacia el demandado, aunándose a la violencia económica que ejercía contra aquella, a tal punto que incluso le ponía trabas a la compra de los insumos más personalísimos e íntimos que ella requería. Es importante que aquí notemos cómo a la demandante se le estereotipó en el rol de esposa obediente y abnegada del pater familia, quien ejercía un control total sobre la vida de ella, la casa y por completo los gastos. El papel que le correspondió, por el contrario, a ella asumir dentro de su estructura familiar, le impidió estudiar, le impidió trabajar, le impidió formarse para ser autosostenible en términos económicos, porque debió supeditar su plan de vida al plan de vida de su esposo y de sus hijos, a quienes debía criar y cuidar de tiempo completo. Con ese contexto se determinó que era al ex esposo a quien le correspondía acreditar
y la carga la tenía él de probar los ingresos y bienes suficientes en cabeza de la señora que tornaran en innecesarios los alimentos. Y esa obligación no la cumplió el demandado, de manera tal que ese cargo también se desestimó. El último punto de apelación presentado por el señor hacía referencia a que él no tenía la suficiente capacidad para sufragar los alimentos. Recordemos que eran básicamente dos los argumentos. Uno, simplemente de manera general, que él no tenía los suficientes ingresos, y otro, que los mismos, o sea, los ingresos, se habían reducido y prácticamente habían desaparecido con ocasión del COVID. Acá en este punto es muy importante insistir en que la perspectiva de género dentro del proceso judicial debe irradiar el decreto, la práctica y la valoración de las pruebas, de manera tal que el juez, al encontrar un caso como en el que nos ocupa, ejerza sus poderes, deberes para hacer efectiva la igualdad de las partes. Para esto, debe y puede decretar las pruebas de oficio o redistribuir la carga de la prueba, tal como lo permite el artículo 167 del Código General del Proceso. Máxime cuando lo que se pretende es demostrar la capacidad económica del alimentante y se aleguen distracciones de bienes sociales, como aquí se hacía. En el caso que estudiamos, no se aplicó durante la primera instancia la carga dinámica de la prueba. Por esa razón, resultaba imposible generarle consecuencias adversas al demandado por incumplirla, cuando en la primera instancia no se le habían dado cargas específicas. Esto redundó en que todo el análisis probatorio se debiera surtir bajo el faro de la carga estática de la prueba. Eso sí, dentro del fallo se realizaron las respectivas inferencias lógicas y se aplicaron las máximas y reglas de la experiencia. También es importante resaltar que aquí se tuvo en cuenta, respecto del interrogatorio de parte que absolvió el demandado, la actitud evasiva y renuente de él, la cual al momento de ser valorada dio lugar a que se considerara como un indicio grave en su contra, tal como lo prevé el artículo 205 del Código General del Proceso. Y de ese análisis probatorio se concluyó que efectivamente el demandado sí tenía la suficiente capacidad para sufragar los alimentos que habían sido fijados por el juez de primera instancia. Pero recordemos que el demandado aludía asimismo que las condiciones de litigio habían cambiado con ocasión del COVID. El concepto de alimentos que se fijó a favor de la señora estaba compuesto por dos elementos. Uno, que hacía referencia a un porcentaje de la pensión. Sobre ese punto no recaía la apelación, sino recaía sobre los otros ingresos que recibía el señor como litigante, que como acabamos de mirar, se había probado que sí los recibía hasta ese momento. Pero él también alegó que todas esas circunstancias cambiaron con ocasión del COVID. Y aquí nos surgió una pregunta. ¿Será que la perspectiva de género puede conducir a que se desestimen los argumentos de la contraparte respecto de quién se va a aplicar? Y nosotros concluimos que no, que la perspectiva de género no puede conllevar el desconocimiento de los derechos fundamentales o sustanciales de la contraparte respecto de quién se aplique la perspectiva de género. ¿Qué encontramos nosotros? Que con los medios de prueba que ya se habían practicado dentro del proceso, se había establecido efectivamente la capacidad económica del demandado, desde el punto de vista de su ejercicio como abogado. Pero esa valoración correspondió a unas circunstancias de mercado que variaron sustancialmente con ocasión del COVID-19, así como las medidas de aislamiento proferidas por el gobierno nacional. Acá es importante que tengamos en cuenta que la sentencia de segunda instancia se profirió en julio del 2020 y la de primera instancia en noviembre. Habían transcurrido casi 8 meses, de manera tal que las circunstancias sí habían cambiado. Memoremos entonces que para prevenir el contagio que se declaró, desde que se declaró la emergencia económica, social y ecológica, se tomaron múltiples medidas, entre las que vamos a destacar para efectos del proceso: el cierre de todos los despachos judiciales,
por varios meses y la suspensión de términos en la mayoría de las actuaciones judiciales. Todo este escenario, a no dudar, pues repercutió de manera directa y negativa en el ejercicio profesional de los abogados litigantes, disminuyendo drásticamente su actividad hasta el punto de tornarla inexistente en la práctica, lo que necesariamente repercutió en los ingresos que se podían derivar de la misma. Esa grave afectación de nuestra economía y del sector de los abogados constituyó un hecho notorio. E incluso encontramos también mucho respaldo en los distintos estudios elaborados por las entidades públicas. Esos estudios fueron explicitados dentro de la providencia, donde se evidenciaba el mayor impacto que había sufrido las actividades no prioritarias, como el ejercicio de las profesiones liberales. También nos respaldamos en los decretos legislativos de excepción que debieron expedirse y que describían esa grave situación respecto de los trabajadores independientes, que pues precisamente corresponden a uno de los sectores que más ha sufrido las consecuencias de la pandemia. De manera tal que al determinarse el monto de los alimentos, se tuvo en cuenta el impacto negativo de la pandemia en la actividad del litigante que desarrollaba el abogado alimentante. Y para el efecto se modificó la cuota alimentaria de manera tal que ésta pudiera responder a la nueva realidad. De manera tal que ese punto de apelación le prosperó parcialmente al demandado. También entendimos, al momento de estar estudiando el caso, que el enfoque diferencial con perspectiva de género no corresponde a un simple enunciado formal. No es un obiter dicta, no son párrafos que se copian y se pegan en una providencia para que se vea mejor o para que se vea más gordita. La perspectiva de género debe irradiar todo el trámite del proceso y la decisión misma, porque de un lado se necesita que se visibilice y se recrimine esa discriminación, y del otro que se adopten medidas necesarias para eliminar esa asimetría en las relaciones de poder y, si se puede, lograr la reivindicación en todas las esferas que se hayan visto afectadas. A la par de las decisiones que se tomaron frente al recurso de apelación interpuesto, así como el análisis normativo, fáctico, probatorio, jurisprudencial, todo irradiado por la perspectiva de género con el que se resolvieron los problemas jurídicos, se tomaron otras determinaciones que ya corresponden a medidas de protección, para lo cual se hizo uso de las facultades ultra y extra petita que se encuentran consagradas en el artículo 286 del Código General del Proceso. Recuerden que al mencionar las categorías sospechosas, habíamos señalado que la señora se encontraba privada de la libertad. Entonces, al encontrarse acreditada esa circunstancia en la segunda instancia, porque esto sucedió en ese interregno, entonces consideramos que para garantizar que la señora recibiera efectivamente sus alimentos congruos y no se viera sometida a unos trámites engorrosos como otorgamiento de poderes, autorizaciones para retirar los oficios, se dispuso, se le ordenó al juzgado que procediera a consignar los alimentos en la cuenta matriz de internos que se encontrara aperturada en la respectiva cárcel en la que estuviese presa, detenida o privada de la libertad la señora, a órdenes del folio que se le hubiese aperturado a esta interna. Para lo cual se dispuso, se ordenó la elaboración de los respectivos oficios y las conversiones de los títulos a los que hubiese lugar. Asimismo, como quedó evidenciado la cantidad de actos de violencia física, emocional y psicológica padecidos por la señora, se tomó una medida de protección terapéutica y se ordenó que a través de la EPS a la cual se encontrara afiliada la señora o la entidad que le prestara los servicios de salud por parte del Estado, pues estaba privada de la libertad, se le designara un psicólogo clínico o un psiquiatra para que iniciara todo el plan terapéutico de la atención que la señora requiriera.
y esta orden se hizo extensiva no solamente a la señora, sino a su esposo y a su hijo. También se le advirtió a la demandante de la posibilidad que ella tenía de iniciar el incidente de reparación integral al ser víctima de violencia intrafamiliar. Esto en atención a la sentencia SU de la Corte Constitucional, en la que se determinó el déficit de protección de las mujeres que han sido víctimas de violencia intrafamiliar y que no pueden acceder en nuestro ordenamiento a ese tipo de reclamaciones judiciales que se encuentran previstas en la Convención Belén do Pará. En el caso específico, no se compulsaron copias para que se investigara el presunto punible de violencia intrafamiliar, toda vez que de manera muy acuciosa el juez de primera instancia lo hizo. Ya para el cierre de la charla, voy a precisar algunas ideas, título de conclusión. Es muy importante resaltar que Colombia, con la suscripción de distintos tratados internacionales, ha adquirido compromisos no solamente con la erradicación de cualquier tipo de violencia contra la mujer, sino en la materialización de medidas que propendan por la reparación integral, cumpliendo un papel trascendental la rama judicial, pues precisamente ante nosotros es que se resuelven esos conflictos. De modo tal que somos nosotros los jueces los que tenemos el deber de evitar la incorporación o la reproducción de estereotipos de género, siendo nuestra responsabilidad aplicar esa perspectiva en todos los procesos judiciales cuando ello sea necesario. Acá es importante resaltar que ese enfoque diferencial se debe aplicar no solamente al momento de proferir sentencia, sino durante todo el trámite del proceso, pues recordemos que nosotros somos los directores del proceso y los directores de la audiencia, y debemos hacer efectiva la igualdad de las partes. Para eso debemos hacer uso de los poderes deberes consagrados legalmente, artículo 42 del Código General del Proceso, dentro de los que se encuentran los poderes oficiosos en materia de decreto de pruebas, la redistribución de la carga de la prueba, la calificación de la conducta procesal. Todas estas normas ayudan a materializar la igualdad real de las partes dentro del proceso y buscan remover las barreras de discriminación que se pueden levantar. Podemos decir entonces que juzgar con perspectiva de género es determinar de manera temprana en cada caso o cada causa la presencia o introducción de estereotipos de género que afecten no solo a la mujer, sino también a los grupos, como lo OSIG, que hace referencia a las personas con orientación sexual o identidad de género diverso, antes grupos LGTBIQ+. Así como a los grupos étnicos, los afrocolombianos, los discapacitados, los inmigrantes y cualquier otro grupo que haya sido víctima histórica de discriminación. Pero decíamos que no es suficiente con tener e identificar los estereotipos, debemos visibilizarlos, pero esto resulta insuficiente. ¿Por qué? Porque debemos fundamentar que esos estereotipos transgreden el derecho de la igualdad en cada caso específico, para con esos insumos tomar las medidas que puedan equilibrar esa relación afectada con ocasión al género, no solamente al momento de fallar, en el que debemos valorar las pruebas, entendiendo que incluso los estándares probatorios se pueden afectar, sino sobre todo al momento del decreto y práctica de pruebas, como ya lo aludimos. Acá, ya para finalizar, quiero leerles una frase que me pareció muy hermosa y muy oportuna para el evento en el que nos encontramos. Para combatir el antisemitismo no hace falta ser judío, como tampoco para luchar contra el racismo hace falta ser negro. Lamentablemente, a veces, parece que para combatir la discriminación de la mujer hace falta ser mujer. Soledad Gallego Díaz. No queremos ni machismo ni hembrismo, solo igualdad, porque los hombres son parte de la solución. Gracias.
Muchas gracias a la doctora Sandra por su excelente exposición. Y en este momento vamos a dar paso a la intervención de la doctora Eliana María Toro Duque, juez primera civil de circuito de Manizales. Doctora Eliana, por favor. Buenos días a todos, a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Me dispongo pues a presentarles la sentencia proferida por el despacho judicial del cual hago parte, el cual dirijo. La sentencia que tuvo pues este reconocimiento en el concurso de sentencias que incorporan perspectiva de género. No sin antes pues decir que el reconocimiento no es solo para el juez, sino para todo el equipo de trabajo, y que se logran pues como esta satisfacción en el desarrollo del trabajo, gracias pues a un equipo de trabajo comprometido y también sensible al tema de la perspectiva de género. La sentencia pues que les voy a traer el día de hoy corresponde a una sentencia de tutela de segunda instancia que fue proferida el pasado 26 de septiembre de 2019, en la cual la accionante, en representación suya y de su hijo menor de edad, reclamaba la protección de los derechos fundamentales a la salud, a la seguridad social y al mínimo vital, que entendía habían sido transgredidos por su excompañero permanente, ante la desafiliación por parte de este como beneficiarios del sistema de seguridad social en salud. Entonces, para que no sea pues como tan monótono, me voy a permitir hacerles una presentación de unas diapositivas en relación pues con el tema. La sentencia es la 2019-00505 y los tópicos que vamos a tratar el día de hoy son la violencia contra la mujer como forma de discriminación, el síntesis pues de la sentencia propiamente dicha, que se fundamentó en dos tópicos particulares: los deberes y obligaciones entre compañeros permanentes y los beneficiarios en el Sistema General de Salud, debido proceso para su desafiliación, y una reflexión final. En relación con la violencia contra la mujer como forma de discriminación, principio de igualdad y no discriminación, tenemos que el exsecretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing en 1995, indicaba que la violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación de los derechos humanos, no conoce límites geográficos, culturales o de riquezas, y mientras continúe no podemos afirmar que hemos realmente avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la paz. En la sentencia tenue 67 de 2014, con ponencia de la doctora Gloria Estela Ortiz Delgado, se trató de manera amplia en relación con este tema de el principio de igualdad y no de discriminación contra la mujer. Lo cierto es que el concepto de género alude a las formas históricas y socioculturales en que mujeres y hombres construyen su identidad, interactúan y organizan su participación en la sociedad. Y perspectiva de género es una herramienta conceptual que busca mostrar que las diferencias entre mujeres y hombres se dan, más que por su determinación biológica, por las diferencias culturales asignadas a los seres humanos. Es decir, que es una construcción social. Se ha identificado que la violencia contra la mujer es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres,
que conduce a perpetuar la discriminación contra esta y a obstaculizar su pleno desarrollo. Esto fue recogido de un estudio realizado por el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos de la Universidad de Chile, encabezado por la doctora Patricia Palacios Zuluaga, que trató el tema de la no discriminación y pues que fue incorporado a la sentencia de la que estamos hablando. Considero que el desafío que tenemos como jueces es aplicar la ley desde el principio de igualdad y erradicar la discriminación y la exclusión de las mujeres. La condición de las mujeres en las distintas áreas del derecho hace que éstas sean especialmente sensibles para algunos intereses de ellas. Por ejemplo, en el derecho civil, marcadamente es sensible desde la perspectiva de género todos los asuntos de familia, separaciones, divorcios, alimentos, visitas vigiladas. En el derecho penal, el aborto, la violencia conyugal, la violencia sexual, la inasistencia alimentaria. En el derecho laboral y oportunidades de ascenso, acoso sexual en el trabajo, discriminación salarial, la maternidad, las pruebas de embarazo y estado de gravidez, los estereotipos y roles asignados a las mujeres que inciden en los criterios de valoración en la administración de justicia en general y en particular en el campo laboral. Para que los jueces podamos como estar al nivel de ese gran desafío, que es que haya igualdad en el trato procesalmente para la mujer y en las decisiones que finalmente se adoptan, pues la Comisión Nacional de Género de la Rama ha creado una matriz para el chequeo de género en las sentencias judiciales. Que es una buena herramienta que se puede consultar en la página de la rama judicial y que nos invita a que al momento de abordar un caso en el que veamos la posibilidad de esta desigualdad, esta discriminación en contra de la mujer o otro grupo históricamente discriminado, debemos aplicarla. Entonces, lo podría resumir, que es una matriz bastante extensa, pero se deben tener en cuenta en el análisis a identificar en cada caso la diversidad de género, la edad, la discapacidad, la orientación sexual, étnica, identificar los impactos diferenciados del hecho desde la perspectiva de género, tomar en cuenta la normativa jurídica relacionada con el caso a resolver y que incorpore perspectiva de género, que ya la doctora Sandra Jairibe nos hizo un muy buen recuento de muchas jurisprudencias que tratan el tema de la perspectiva de género y que han sido importantes a la hora de lograr disminuir las diferencias de poder entre hombre y mujer o entre los grupos históricamente discriminados. Establecer la jerarquía normativa para su aplicación e interpretación dentro del caso a resolver. Ya yéndonos propiamente a la síntesis de la sentencia 2019-505, que fue la que resultó pues con este reconocimiento, debemos decir que se trata de una acción de tutela en la que la accionante, en representación suya y de su menor hijo, trae los hechos que dan lugar a sus pretensiones, y es que sostuvo una relación con su compañero permanente por el espacio de 10 años. Tiene un hijo que al momento de la interposición de la acción tenía 12 años, que es hijo biológico de ella, hijo de crianza del accionado, porque su padre biológico se desentendió de sus deberes como padre, que las partes tomaron la decisión de separarse como consecuencia de la violencia intrafamiliar ejercida por el accionado en contra del accionante, lo cual quedó documentado en la acción de tutela por las denuncias interpuestas ante la Comisaría de Familia y las acciones que tomó la Comisaría de Familia para proteger al accionante.
lo que dio lugar a que ella se quedara en la residencia familiar y el accionado tuviera que irse para otro domicilio. Y la accionante alega que su compañero permanente, el día 31 de mayo de 2019, la excluyó a ella y a su hijo en calidad de beneficiarios del servicio de salud. La separación de hecho se había dado en diciembre de 2018. Todo el trámite ante comisaría y lo que se dio fue en enero de 2019 y la desafiliación se dio en mayo de 2019. Entonces, ¿qué es lo que ella pretende con la tutela? Que se le garantice la afiliación a ella y a su menor hijo como beneficiarios del señor accionado al sistema de seguridad social en salud en la EPS suramericana, que es en la que vienen estando afiliados. Ella indicó que a raíz de la separación y de los problemas que hubo por violencia intrafamiliar, ella y su menor hijo están ahora en un tratamiento psicológico y que adicionalmente ella padece depresión alta, lo que le impide, pues, lo que hace que requieran tratamiento médico constante. En la decisión de primera instancia, a pesar de que la tutela iba dirigida solamente contra el excompañero permanente, el juez de primera instancia, pues con muy buen tino, resolvió vincular a la acción tanto al padre biológico del menor, que no pudo ser pues enterado del asunto, y a la EPS suramericana, que era donde estaban afiliados. En la acción de primera instancia, en la decisión de primera instancia, se declaró la improcedencia del amparo invocado en favor del accionante, con fundamento en que la señora es una señora profesional, tanto el accionante como el accionado son profesionales. Entonces el juez de primera instancia encontró que al ser profesional era muy fácil que consiguiera trabajo y que tenía pues una capacidad económica que le permitiría afiliarse al sistema de seguridad social en salud como independiente. Adicionalmente, dentro de los fundamentos para declarar la improcedencia en favor de la señora, dijo el juez de primera instancia que el hecho de tener un abogado contratado para llevar el proceso que ante un juzgado de familia se seguía por la disolución de la sociedad conyugal entre compañeros permanentes, también daba cuenta de su capacidad económica. Y tuteló los derechos fundamentales del menor hijo por un periodo transitorio de 4 meses como beneficiario del accionado a la seguridad social, mientras la accionante y el papá biológico afiliaban al menor a la seguridad social. Entonces, la decisión de segunda instancia que se adoptó en el despacho fue revocar el fallo, ordenando tutelar los derechos fundamentales del accionante y de su menor hijo. ¿Cuáles fueron la base para llegar a esta conclusión? Lo primero es que se estableció cuáles son los deberes y obligaciones entre compañeros permanentes, diciendo que desde la Constitución, en el artículo 42, se establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. Y la mujer y el hombre, dice el artículo 43, tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Es decir, pues como esta protección especial que hay en favor de la mujer y de la familia. Importante en relación con el asunto, decir que la familia que está constituida por una relación de unión marital de hecho, es decir, que no viene del matrimonio, ha sido reconocida en igualdad de condiciones, tanto por la Corte Suprema de Justicia como por la Corte Constitucional.
En la sentencia de junio de 18 de 2008 de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del doctor Jaime Alberto Arrubla Paucar, esta sentencia marcó un hito importante en la historia jurisprudencial que cobija las uniones maritales de hecho, ya que se apartó por completo de las consideraciones hechas en las jurisprudencias anteriores de la Corte y vino a ponerle fin a un conflicto entre las Cortes en virtud del recurso extraordinario de casación que solo era admitido siguiendo taxativamente el artículo 366 del Código de Procedimiento Civil. Mediante ese pronunciamiento se decide sobre la admisión del recurso extraordinario de casación y por ende de la declaración del estado civil para parejas unidas por vínculos naturales, en el entendido de que así como el matrimonio origina estado civil de casado, la unión marital de hecho también genera el de compañero o compañera permanente. Pues así lo estipuló la Ley 54 de 1990, la cual no se limitó a definir el fenómeno natural ni a señalar sus elementos, sino que precisa en su definición a los compañeros permanentes el término para todos los efectos civiles. Entonces, en esta sentencia, la Corte Suprema de Justicia acoge la posición garantista sustentada en los cambios sociales e incluso legales en los que es necesario equiparar la unión marital de hecho al matrimonio y define que la unión marital de hecho constituye un estado civil. Y importante también es por parte de la Corte Constitucional en este aspecto la sentencia C875 de 2005 con ponencia del doctor Rodrigo Escobar Gil, en la que la Corte Constitucional considera igualitaria la unión marital de hecho y el matrimonio como instituciones creadoras de familia. Entonces, este punto es importante porque a pesar de que los hechos traídos en la tutela hablan de una relación entre compañeros permanentes, en aplicación del principio de igualdad y de estos precedentes jurisprudenciales, esa relación entre compañeros permanentes se le debe equiparar a la relación, a la familia constituida como resultado de un matrimonio. Y también se analizó en la sentencia los beneficiarios en el Sistema General de Salud y el debido proceso para su desafiliación por parte de la EPS. Porque la Ley 100 de 1993 consagra en su artículo 163 la cobertura familiar dentro del Plan Obligatorio de Salud, señalando que serán beneficiarios del sistema el o la cónyuge o el compañero o la compañera permanente del afiliado, los hijos menores de 18 años de cualquiera de los cónyuges que haga parte del núcleo familiar y que dependan económicamente de este, pues que esta es como la parte que nos interesa, que tenían derecho a estar afiliados no solamente la compañera permanente, sino el hijo biológico de ella en calidad de beneficiarios del accionado. Resulta que dentro de la regulación del Sistema General de Salud que está dado por la Ley 100, se ha hecho un análisis por parte de la Corte Constitucional en diversas jurisprudencias en las que se ha reconocido que una vez que alguien entra al sistema de seguridad social en salud, tiene vocación de permanencia y no debe en principio ser separado del mismo. Por lo tanto, ha señalado en diferentes ocasiones que las EPS no pueden incurrir en conductas o omisiones que comprometan la continuidad en la prestación del servicio de salud. Lo que se encontró al revisar toda esta normatividad del sistema de seguridad social en salud es que dentro de los deberes de los afiliados, de los usuarios del sistema, está afiliarse con su familia al sistema de seguridad social en salud. Y el accionado en este asunto efectivamente afilió a su compañera permanente y al hijo biológico de ella. Dentro de los hechos que se narraron en la tutela, se decía que
la señora también era profesional y que en muchas etapas de esta convivencia de 10 años, ella fue la que tuvo la carga económica de la familia. Pero en el momento en que se dio la ruptura, ella estaba desempleada y el compañero permanente era el único que tenía ingresos en ese momento y por tanto estaban como beneficiarios de su sistema de seguridad social ella y el hijo. Y dentro de la regulación pues, del Sistema General de Seguridad Social, en el decreto 1703 de 2002 se estableció entre las obligaciones del afiliado la presentación de los documentos que acrediten las condiciones legales de todos los miembros del grupo familiar y el reporte de las novedades que se presenten en el mismo, que constituyan causal de extinción del derecho del beneficiario, tales como fallecimiento, discapacidad, pérdida de la calidad de estudiante, independencia económica, cumplimiento de la edad máxima legal establecida y demás que puedan afectar la calidad del afiliado o del beneficiario. Y frente a las obligaciones de la EPS, la ley 100 del 93 señaló en el artículo 183 la provisión a estas entidades de determinar unilateralmente la relación con sus afiliados, de tal manera que deberán ceñirse al procedimiento señalado en la ley para dicho efecto. El artículo 11 del decreto 1703 de 2002 consagró detalladamente el procedimiento que debe seguir la EPS para realizar la desafiliación de un usuario, ya sea que ostente la condición de cotizante o beneficiario. Así deberán las EPS garantizar a sus usuarios el debido proceso en la desafiliación con el objeto de permitirles ejercer su derecho de defensa y contradicción. Dentro de las obligaciones de la EPS para desafiliar a un beneficiario está la de exigir al cotizante la presentación de una prueba idónea que acredite la extinción del vínculo matrimonial o la no convivencia que brinde a la EPS certeza suficiente para realizar esa desvinculación. Lo que se encontró al analizar los hechos traídos en la tutela es que la EPS Sura procedió a realizar la desvinculación del accionante y su menor hijo solamente con la solicitud del afiliado, que al momento de la afiliación le solicitaron los documentos que acreditaban la calidad de compañera, pero al momento de desafiliar no solicitaron ningún documento que acreditara la terminación de ese vínculo. Entonces, esa parte, ese incumplimiento de la normatividad por parte de la EPS dio lugar a que el despacho ordenara a la misma que procediera a afiliar nuevamente al accionante y a su menor hijo en calidad de beneficiarios del accionado. ¿Hasta cuándo? Hasta que se dé su proceso el proceso que se estaba adelantando en el despacho de familia sobre la ruptura pues, de su vínculo de compañeros permanentes. La jurisprudencia constitucional ha concluido que la EPS siempre que proceda a desafiliar a uno de sus usuarios, ya sea que tenga la calidad de cotizante o beneficiario, debe sujetarse al procedimiento previsto en la ley para dicho efecto. Y en el caso que se analizaba era importante porque se trataba de personas de especial protección constitucional, el menor hijo, la señora que estaba en ese momento con unos tratamientos psicológicos y de salud, y fuera de eso, la causa que dio lugar a la ruptura de la relación entre la pareja. Entonces, el despacho pues consideró que había que adoptar medidas que a pesar de que las gestiones adelantadas por la comisaría de familia habían sido oportunas y habían logrado la protección en ese instante, resultaba indispensable ante el hallazgo de una mujer víctima de violencia intrafamiliar que no solamente la comisaría de familia, sino todo el sistema judicial acompañe con medidas afirmativas la necesidad de obtener un tratamiento diferenciado que se acompasara con sus condiciones particulares. Máxime cuando del material probatorio durante en la acción se desprendía la dependencia económica que en la actualidad tenía el accionante con respecto a la accionada.
Encontró el despacho que precisamente esa dependencia económica era la que permitía la procedencia del amparo en ese momento, porque se hacía evidente la relación de poder del accionado frente al accionante con base en ese aspecto, que era la condición económica actual. Entonces, pues al analizar pues la situación del accionante, todas las pruebas que se trajeron al proceso, como la historia clínica que dio cuenta pues de la violencia intrafamiliar padecida, el récord en la comisaría de familia y fuera de eso, prueba de que se estaba adelantando un proceso de familia y en el que el accionado había confesado pues la existencia de esa relación entre compañeros permanentes y su ruptura, fue material probatorio suficiente para que en el fallo de segunda instancia se revocara el que se dictó pues en primera instancia y se ordenara tutelar los derechos fundamentales a la salud y a la seguridad social invocadas por la accionante en favor de ella y su menor hijo, y se ordenó a la EPS que procediera dentro de las 48 horas siguientes a la notificación a vincular como beneficiarios del accionado a la señora y a su menor hijo hasta tanto las partes mediante mutuo acuerdo ante notario o por sentencia judicial dispongan la disolución de la sociedad patrimonial en la que se establezca la total independencia de las obligaciones alimentarias entre compañeros permanentes o las condiciones laborales de la señora varíen de tal forma que pueda afiliarse en calidad de cotizante al sistema de seguridad social en salud. Y pues había sido vinculado el padre biológico del menor, pues que encontró el despacho pues que en este asunto no tenía mucho que hacer, pero se le exhortó para que asumiera su responsabilidad pues como padre biológico del menor. Esas pues fueron como las consideraciones que se tuvieron en cuenta a la hora de abordar esta sentencia. Como reflexiones, el hecho de concientizarnos acerca de la existencia de violencia física, psicológica y económica contra la mujer y contra los grupos históricamente discriminados, en el que como rama judicial debemos estar comprometidos para adoptar medidas afirmativas que eliminen la discriminación hacia las mujeres. Ese sería pues como la reflexión final. Creo que importante que lo que hagamos pues como jueces y como rama judicial es importante adicionalmente porque pues los actos de los servidores públicos son constitutivos de responsabilidad estatal, tal como lo mostraba el video que proyectamos al inicio, en el caso de Ginette Bedoya. Podemos tener responsabilidades estatal, ya sea a nivel interno o en el ámbito internacional, porque el Estado colombiano, pues al ratificar los tratados de derechos humanos, se compromete a respetar, garantizar los derechos reconocidos y adoptar medidas para el efectivo ejercicio de los mismos. Además, pues la Corte Constitucional ha reafirmado que los tratados de derechos humanos y las decisiones de las instancias internacionales encargadas de interpretar esos tratados son parte pues del bloque de constitucionalidad y se entienden incorporados a la Constitución y son criterio hermenéutico pues a tener en cuenta. Entonces, pues para finalizar, me parece muy importante sensibilizarnos en este aspecto, en este tópico de la perspectiva de género, porque la función de administración de justicia implica desarrollar una labor con un enfoque multidisciplinario
y para hacerlo es necesario contar con elementos que faciliten la comprensión del fenómeno que se nos presenta para analizar en cada uno de los casos puestos a nuestra consideración. Corresponde a los jueces y magistrados, pues acompañados de sus colaboradores, ¿cierto?, contribuir a la eliminación de toda forma de discriminación y de violencia en contra de las mujeres, y crear conciencia sobre la necesidad de la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos de las mujeres. Y pues esa es mi intervención. Muchas gracias a todos por asistir y por interesarse pues por este tema que ha venido siendo trabajado desde el Comité Seccional de Género, del cual hago parte, y también por el Comité pues de la rama Comité de Género de la rama judicial. Ahora, para concluir este conversatorio, le damos paso con las conclusiones del evento a la doctora Gloria Ligia Castaño Duque, magistrada del Tribunal Superior de Caldas. Doctora. Buenos días a todos. Me ha correspondido cerrar este evento con unas palabras que no creo que puedan decir más de lo que ya se ha expresado por las conferencistas, que con lo que nos han narrado nos han mostrado la valía de las decisiones judiciales. Esas decisiones que dotan de brazos a quienes no los tienen, de palabras a quienes callan y de fuerza y coraje a quienes parecieran invisibles. Cada una de esas experiencias que hoy hemos visto a través de dos mujeres aguerridas demuestran el valor de una providencia judicial que no por merecer un reconocimiento ha de ser recordada, sino porque ella contiene esas muestras de realidad que se envuelven en el derecho, que se convierten en jurisprudencia y que tienen la virtud de transformar el mundo que nos rodea, acostumbrado a pensar en un solo sentido. El reconocimiento de hoy nos demuestra que cuando escribimos los funcionarios judiciales, podemos cambiar la mirada que los demás tienen sobre algo. Los hechos no siempre resultan tan objetivos, pero una visión aguda, crítica y sobre todo adelantada a cualquier tiempo puede llegar a renovar una vida. Emitir una decisión tiene unas implicaciones tan importantes para la sociedad que debemos ser conscientes de la fuerza intrínseca que tienen las palabras plasmadas en cada párrafo, en cada idea. De ahí la invitación a escribir con una mirada diversa y fluida. Gracias a quienes hoy concurren a este evento. Gracias por hacer parte de un escenario que requiere de la presencia de todos, así sea virtual. Gracias porque es la participación de todos la que nos permite entender que tenemos la obligación, en una sociedad marcada por las diferencias, de ir derribando todos esos estereotipos que nos aprisionan. E igualmente que el poder de las palabras vertidas sobre el papel o pronunciadas en un estrado judicial pueden ser la fuerza que su destinataria necesita para emprender un nuevo rumbo. Muchísimas gracias de nuevo a todos. Muchas gracias a todos por su asistencia y queremos invitarlos para las próximas actividades de capacitación que realizará el Comité Seccional de Género de la Rama Judicial. Que tengan muy buenas tardes.